Hola, ¿cómo están? Bueno, si nuevamente andan por acá es porque algo de los episodios anteriores les gustó, espero que sí. Y si les gustó, si tocan la campanita, cada vez que se suba un nuevo episodio les va a llegar la notificación. Como ya dije, esto va a ser un ida y vuelta, no tan cronológico, pero bueno, tratando siempre de retomar lo que se habló en el episodio anterior. Y en este momento voy a hablar sobre lo que se siente tener esa duda constante de la existencia de uno. Obviamente ese pensamiento del cual venía hablando en el episodio anterior, del por qué uno existe, y cuando llega tan al fondo uno de pensar en saber que tiene uno la opción y la elección de si quiere existir o no. Pero obviamente que cuando uno llega a este tipo de pensamiento no es por nada, no es porque es normal pensar esas cosas, aunque desde la filosofía siempre se cuestionó qué significa existir. Pero ahí no me voy a meter, no estoy tan habilitada como para meterme con autores filosóficos. No soy Darío Strandrider, o como se pronuncia ese apellido, que seguramente lo explica mejor, pero sí puedo pensar qué pasa con mi existencia, el cual me lleva a pensar que por algo ya no festejo mi cumpleaños. A esto quiero hacer mención de que hace años no festejo mi cumpleaños. El último cumpleaños que hice multitudinario, si se quisiera, fue a los 21, que hice un cumpleaños en un salón atrás de la cárcel, disfrazada de Betty Boop. Y no era solamente mi cumpleaños, eran de 2 amigos más que tenía en ese momento, y lo hicimos los 3 juntos. Así que ni me acuerdo la gente que fue. Tengo recuerdos muy aislados, pero bueno, fue el último cumpleaños que hice en el sentido de festejar, ¿no? Todos los demás siempre fueron una cosita de mates a la tarde, y el que se acuerde pasa a saludar, obviamente familia, amigos y demás. Para mí, el nacimiento de uno, ese día en el que comienza todo, donde uno se construye en base al contexto, a lo que están y a cómo te empiezan a contar tu historia, en este caso mi historia, es donde comienza todo. Y en mi caso, por lo que me contaron, había arrancado ya mal. Padres peleados, el cual mi padre no estuvo ese día, el día que nací. Algunos baches de la historia, de lo que me han contado, o por ahí yo no he querido preguntar mucho más, nunca me animé a preguntar mucho más. Pero, por ejemplo, mi nombre, el cual fue el primero que se asentó en el hospital, fue Sara Alicia Saracho, el nombre de mis abuelas y el apellido materno. Bueno, no tengo registro de lo que ha sido, de que haya sido yo, mi nacimiento, lo más querido del mundo. Pero un poco de amor en mis anécdotas hay, en lo que me han relatado. Hay que pensar que mi mamá en ese momento tenía 15 años y estaba transitando por la epilepsia, y una de las peores. Sé que mis abuelos de ambas partes me contaron lo felices que estaban. Ellos en ese momento tenían 35 años, mis 2 abuelas, el cual hacía que tenían todo el tiempo del mundo para disfrutar a la primer nieta de ambos lados, tanto del lado paterno como materno. Fui la primera. Capaz que en otras familias tener el primer nieto implica querer tenerlo todo el tiempo, pero creo que conmigo fue todo un poco más confuso. Mis abuelos maternos ayudando a su nena de 15 años, con la que
tenía un bebé y una enfermedad, y mis abuelos paternos, que me veían cuando mis padres no se peleaban, que era casi siempre, eso por lo menos lo que me han contado. Y bueno, tiempo después, según mi acta de nacimiento, aparece al costado en lapicera como si esa cosa de último momento con letra chica, en donde mi padre aparece, entonces dice hijo de, donde certifican que soy la hija de él, ¿no? Donde él aparece a reconocerme, digamos. No a hacerse cargo, a reconocerme. O por lo menos a asentar que yo era su hija y ponerme su apellido. Entonces ahí se cambió mi nombre y pasó a ser Janine Alejandra García, el cual el tema de mi nombre es otra historia, que tampoco me gusta mi nombre, por eso anhelo tener mi documento como Nina. Yo no sé si romantizo lo que es tener un hijo, pero saber que mi nombre no fue casi ni pensado, no tiene una historia detrás, no tiene nada de, uy, sí, elegimos tu nombre porque, no hay nada de eso. Simplemente es porque ocurrió y es como que eso también me lleva a no quererlo. Puede ser que todo el mundo lo tome como normal, que uno pregunte a sus padres, bueno, ¿por qué me pusiste el nombre? Y te digan, no, nada, estaba de moda en el momento, como si ahora todos le ponen, no sé, María a las nenas por María Becerra. Por lo que me contaron, mi nombre no tiene nada de, bueno, te pusimos por tal o cual cosa. Ocurrió. Entonces mi nacimiento es como bastante confuso, mi nombre, no sé, el momento. Entonces me da motivos para no festejar mi existencia. Puede que sea un poco dramática, sí, puede ser. Lo más probable que sea un poco dramática. Pero es raro porque durante toda mi infancia, mi familia materna siempre me quiso festejar los cumpleaños. Fueron lindos, pero uno solo pudieron estar todos juntos, mis dos familias, con mis primos que tantos quiero. Mis dos familias implicaba mis abuelos paternos, mi papá, mis tíos, mis primos, amigos en ese momento, que fueron todos, creo que cumplía 6 años, si no me equivoco, 6, 7 años. No, 6 años porque había compañeritos del jardín, así que había invitado a los del jardín. De hecho, para ponerle un toque, sacar el dramatismo, en ese cumpleaños eché a una nena que vivía a 3 cuadras de casa, pero bueno, no dejaba de tener 5 o 6 años. La nena también se llamaba Jimena, le mando un saludo si lo escucha. La eché porque ella decía que el novio, que yo decía que yo tenía del jardín, era de ella. Y bueno, yo le dije que no, que era mi novio, que ella decía que era el novio de ella, entonces agarré y le dije que se vaya de mi cumpleaños. Y la nena, en vez de decirle a los adultos, che, sí, la cumpleañera me está peleando, se fue a su casa. En un momento mi mamá me pregunta, ¿dónde está Jimena? ¿Dónde está Jimena? Jimena no estaba, se había ido a su casa sola. Y no estaba habilitada, o sea, no es que los padres dijeron, sí, se viene a casa sola, no hay problema. No era eso. Bueno, claramente después no la dejaron que se junte más Jimena conmigo, ¿no? Pero bueno, bastante tóxica mi niña de ese momento. Bueno, entonces el resto de los cumpleaños fueron siempre algún que otro festejo con amigos, de la infancia por lo menos era cierta cantidad de amigos, porque por ahí no había tanto espacio, tampoco que tenía 1 millón de amigos, ¿no? Pero bueno, había un cierto límite de invitar amigos. Pero a medida que pasaban los años, era cada vez más confuso o cada vez sentía yo más que no quería festejarlo. En la adolescencia mis amigos no iban por mí a mi cumpleaños, iban por mi mamá.
porque mi mamá era una mujer joven, muy linda, como todo pendejo pajero. No sé si se puede decir esto en estos podcasts y me van a cancelar. Pero como todo pibe pajero de a partir de los 13, 14 años, iban a sacarse fotos con mi mamá, el cual, de hecho, cuando yo decía, cuando mi familia decía vamos a sacarnos una foto, me corrían y querían sacarse foto con mi madre, ¿no? Entonces ahí ya empezaba como a pesar un poco la idea del cumpleaños. Entonces fui creciendo y empecé a tener menos ganas y siendo más consciente de que había que festejar, o sea, por qué motivo tenía que festejar ese 27 de febrero. Aún no encontré el motivo de festejo y creo que habla sobre eso, sobre festejar la existencia. Mucho más sabiendo que año tras año quedaba esperando a que mi papá me llame. Cada año me llamaba más tarde. Recuerdo estar sentada en el living de mis abuelos maternos, donde ya había pasado gran parte del día, donde algún que otro amigo me ha ido a visitar o mi familia me hacía. Mi abuela siempre me hizo las tortas, sea como sea, mi abuela siempre me hizo una torta de cumpleaños. Sabía que me gustaba las tortas con mantecol. Las hacíamos juntas muchas veces. Una vez me ocurrió decorarla yo y fue un desastre. La de ella era muy linda y la mía era un desastre. Pero mi abuela siempre me dice, aunque sea una tortita. Y bueno, entonces esos días esperaba a que mi papá me llame. Y es cuando empieza un poco la desilusión, ¿no? Uno empieza a crecer y empieza como a caer quién es quién y qué lugar ocupa en la vida de uno. Y pasaba todo ese día, cada 27 de febrero, y pasaban las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, las 10 de la noche, y no llamaba. Tampoco me iba a ver, mucho menos me iba a ver. En los últimos momentos me empezó a llamar después de las 12 de la noche, que para mí ya ahí directamente no tenía sentido alguno, hasta que empezó a dejar de llamar. Y en ese momento creo que me di cuenta que la persona que me acompañó durante una infancia, en la que cuando yo era chica lo idealizaba mucho y lo quería mucho, creo que es como cuando la gente dice que conoció a su ídolo y se decepciona, ¿viste? Cuando decís, no sé, fanático de alguien y lo conocés y resulta que es un forro, ¿viste? No te saluda, o que tiene malas actitudes y se te cae ese ídolo. Exactamente así fue como creo que me pasó. El ídolo que tenía se cayó. Simplemente me dejó de reconocer, quiero pensar, o se olvidó, o dejó pasar, o le convino, o no sé qué pasó. Pero de pronto simplemente dejó de llamar y ahí creo que hizo una muestra de que ya no había un papá. O por lo menos el concepto que yo tenía de padre ya no existía más. Entonces fue bastante doloroso. Y creo que un poquito de angustia todavía sigue trayendo.
Pero bueno, más adelante van a entender cómo cada uno va ubicando un lugar para las personas y empieza a doler cada vez menos y empieza a elegir quién quiere que sea su familia. Porque no solamente a uno lo une la sangre con las personas, lo unen un millón de cosas más, mucho más poderosas que la sangre. Con esto termino esta última parte que continúa sobre un poquito de mi infancia, que por ahí algunos me han dicho que querían saber. Bueno, acá está. Dejen comentarios, pueden dejar comentarios si quieren, que es importante también como pues yo estoy aprendiendo con todo esto también, así que dejen comentarios, compartan, por favor. No es que me quiera hacer famosa, pero creo que hay alguien más en algún lugar que capaz que algo de esto le ayude a reflexionar, a pensar o a empatizar no sé. Simplemente sé que lo hago por algo que siento en este momento de querer encarar este podcast con todo lo que vengo escribiendo hace tantos años y con todo lo que vengo superando también. Así que es de ayuda que compartan, que comenten y que toda crítica es bienvenida también, Así que, bueno, los saludo y hasta el próximo episodio.